Good morning, church. Buenos días, iglesia. No puedo expresar la alegría personal que siento por estar aquí. Conozco a algunos de ustedes desde hace 50 años. Pienso en ti prácticamente todos los días por la huella que has dejado en mi vida. Algunos de mis amigos más queridos en todo el mundo forman parte de esta familia de la iglesia. Nunca olvidaré a Gilbert Dadisman cuando llegué. En 1975, dijo, y todavía puedo oír su tono en su voz, dijo, tienes al menos 25 años, ¿no? ¡Qué recuerdos tan maravillosos! Si te dijera que el país de Cuba nos han ofrecido emitir nuestra programación en su emisora de radio y televisión estatal y nacional, ¿lo creerías? Cuba comunista. Si te dijera que nos han dado permiso para estar en su emisora de radio nacional con 318 afiliadas en toda Latinoamérica para enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús, ¿me creerías? Eso es en Cuba. Tienes que venir a la clase de la Biblia porque quiero contarte mucho sobre Cuba y lo que está pasando allí. Si les dijera que estamos difundiendo las buenas nuevas sobre Jesucristo en Corea del Norte todos los días, ¿acaso eso complacería a alguien en esta sala? La singularidad de los cristianos del mundo radica en que nos dirigimos a aquellos lugares donde los misioneros no pueden ir, lugares donde esos gobiernos son hostiles al cristianismo. Hoy tenemos oyentes en China que están siendo vigilados por sus vecinos. El gobierno chino ha pedido a la gente que denuncie a sus vecinos que albergan iglesias domésticas, y les están pagando $1,000 por cada uno. Eso es lo que está sucediendo en un par de lugares de los que les hablaré. Tienes que venir a la clase bíblica, tengo una noticia emocionante que compartir contigo. Pero en esta sesión en particular vamos a hablar de nosotros. Domingo de Misiones. Qué gran oportunidad para reevaluar en qué punto nos encontramos en nuestro camino con Dios. Si seguimos adelante, si tú sigues adelante personalmente y nosotros como iglesia en la dirección que llevamos, ¿a dónde vamos a llegar? Y en lo que respecta a la misión, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la misión? Ya has oído hablar de la misión de la iglesia de Oklahoma, pero quiero explicártela con más detalle. ¿Cuál es tu misión personal? ¿Es mi misión realmente importante? Sí, porque en su misión dirige tu futuro. Te ayuda a tomar decisiones y a hacer elecciones sobre un trabajo, sobre una mudanza, sobre un matrimonio, sobre muchas cosas que surgen de nuestra misión y esta mañana, durante unos minutos, quiero que entendamos cuál es la misión que realmente necesitas tener personalmente, analizando el ministerio de Jesús y cuál fue su misión. Si quieren, traigan sus Biblias, o si tienen esos iPhones y iPads poco espirituales, pueden usarlos sin problema siempre y cuando estemos estudiando de la misma manera. Quiero que vayan al capítulo 4 de Lucas. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús acaba de ser bautizado. Él ha estado viniendo. Viene del río Jordán. No estoy seguro de si lo está, ni siquiera de si se ha secado. Tal vez se esté secando cuando entre y se encuentre con el viejo bribón, el diablo. En el capítulo número 4 del libro de Lucas, comienza con las 3 tentaciones. ¿Recuerdas esas 3 tentaciones? Convierte las piedras en pan. ¿Podría Jesús haber hecho eso? ¿Pudo haber hecho eso? Podría haberlo hecho. Habría sido pecado por su parte hacerlo. No, pero hay algo detrás de esa tentación que debemos entender. El diablo quiere que Jesús use su ministerio, y Jesús apenas está comenzando su ministerio, y el diablo sabe que si logra desviar a Jesús de su camino al comenzar su ministerio, lo tendrá a él y a todo lo que pueda surgir de ello. Así que el diablo dice, remueve esas piedras. Sé que tienes hambre, se le oye claramente diciéndoselo a Jesús. Sé que tienes hambre. Jesús dijo, no, nosotros no vivimos solo de pan. ¿Qué se esconde tras la tentación? Utilice su ministerio para complacerse a sí mismo. Usa tu ministerio para servirte a ti mismo, Jesús. Utiliza tu poder para tu propio beneficio. En lo que respecta a la tentación, esa no parece tan grave como las 2 siguientes. Sin embargo, de la que quiero hablar brevemente es de aquella en la que lo llevaste hasta la cima del templo y él te dijo, salta. Y aún así, según las Escrituras, los ángeles vendrán a buscaros. Sí, citó las Escrituras. El diablo cita las Escrituras y las usa en su propio beneficio. El diablo dijo, si subes a lo más alto del templo y saltas, los ángeles te atraparán. No sé ustedes, pero si Bob se levantara hoy y dijera que el próximo domingo se subirá a la azotea de este edificio y saltará. Y Gabriel aparecerá y lo atrapará en el aire. Estarás aquí el próximo domingo. Volvería a subir en coche solo por eso. Eso sería muy bonito. No creo haber visto a Gabriel. Tal vez sí, tal vez no. Supongamos que Bob viene el próximo domingo, se sube al tejado del edificio, salta, y aparece Gabriel, lo atrapa y lo hace flotar hacia abajo. Puede que haya algunos aplausos, puede que haya algunos, pero entonces Bob dice, el próximo domingo lo haré con los ojos vendados. Y Michael va a aparecer. ¿Cuántos de ustedes estarían aquí? Volvería también por eso. No creo haber visto nunca a Michael. Quizás sí,
pero probablemente no. Supongamos que Bob se levanta el domingo siguiente y sube al tejado del edificio. Salta y Michael lo atrapa, lo baja suavemente. Quizás había un poco más de gente ese día. Supongamos que dice, vale, el próximo domingo voy a hacer, ¿entiendes el ejemplo? Cada vez que lo consigues, es más y más y más grande. Jesús, si quieres seguidores, emociónalos. Si quieres tener seguidores, sorpréndelos el año siguiente. Y Jesús dice, no, de eso no se trata. No se trata de números. No se trata de todas esas cosas que harías para atraer. ¿Qué hay que hacer para atraer a la gente, para que sigan viniendo en el futuro? Alguien me lo está diciendo. Sí, cuanto más fuerte. Ese no es el ministerio de Jesús. Jesús está a punto de darnos su ministerio personal, y quiero que ustedes también lo hagan. Tengo este pasaje en la pared de mi oficina. Creo que es así de importante. Creo que personalmente me da una dirección y una misión. Hablaremos sobre el ministerio de toda la iglesia y la próxima vez que nos veamos. Mira el capítulo 4 del libro de Lucas. Comencemos a leer en el versículo 14. Se fue, Jesús regresó a Galilea y el poder de él, y el poder del Espíritu, y las noticias acerca de él se extendieron por toda la región. Él enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer. Es día de reposo, ¿y a dónde va Jesús? Ve a la sinagoga. ¿Por qué hiciste eso? Ajá, así es como lo haces, sí, eso es lo que haces. ¿Qué aprendemos sobre María y José en este pasaje? Así era su costumbre. ¿Qué aprendió sobre María y José? Le enseñaron a ir a la iglesia. Le enseñaron a ir a la iglesia. Es sábado, ve a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres que les recordaban que los domingos era hora de ir a la iglesia? Eso es lo que se hace. ¿Qué tal el miércoles por la noche? ¿Qué tal de vacaciones? Mis padres dijeron, no, vamos a ir a la iglesia sin importar dónde estemos. Cuando fui a Disney World con mi familia y mis padres estaban allí, se suponía que íbamos a reunirnos después para tener un momento de oración. Era miércoles por la noche. Se suponía que nos reuniríamos a las 7 en punto, que es la hora bíblica. ¿Estás conmigo? No pude regresar porque alguien de mi familia, cuando vio a Mickey, se volvió loco y no regresó. A mi mamá no le pareció gracioso. Nos perdimos esa asamblea hace unos años, antes de que mi madre falleciera. No sé qué me pasó, pero le dije, mamá, ¿te acuerdas de aquella noche en Disney World en la que se suponía que íbamos a volver para la devoción y no lo hicimos? Tú y papá tenían un momento de oración. Ella solo sonrió. No, dije, ¿por qué no hiciste un devocional? Y ella dijo, bueno, el predicador no se presentó. Ir a la iglesia es muy importante. Volvamos a nuestro pasaje. Jesús fue a la sinagoga. Era día de reposo, y él fue allí y se puso de pie para leer. ¿De qué se trata eso? La sinagoga, cuando tenían invitados que tal vez habían estado estudiando otras secciones de las Escrituras, como esta mañana antes de la comunión. No estoy seguro de que sea así, no leo ese pasaje muy a menudo, y puede que él tampoco. Pero tal vez, al venir como lo hiciste esta mañana, podrías dedicar algún tiempo a leer un pasaje. Eso es lo que hacían con los visitantes en la sinagoga. No tendrían con quién hablar. Jesús estaba allí como invitado. ¿Te gustaría decir algo? Y lo hace. Lee un pasaje de Isaías. Miren conmigo el pasaje que él lee que se encuentra en este pasaje en particular, versículo 17. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me enviaron a proclamar la libertad de los prisioneros, recuperación de la vista para los ciegos, liberar a los oprimidos. El rey Jacobo I utiliza la palabra magullado. Para dar inicio a la imprenta y proclamar el año de la gracia del Señor, enrolló el pergamino, se lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó diciéndoles: Hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. ¿Qué les dijo Jesús? Leyó un pasaje de las Escrituras y dijo: Esto es lo que me define. Esta es mi misión personal mientras esté aquí. Podrían examinar con espíritu de oración los versículos 1617, 18 y 19, ya que aprendimos de qué se trataba realmente el ministerio de Jesús. Hablemos brevemente de cada uno de ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Prefiero predicar a los ricos, tienen más beneficios. Pero Jesús no hizo eso. Su ministerio personal consistía en ir a contar las buenas nuevas a quienes no las conocían. En Louisville, Kentucky, hay personas que no hayan recibido buenas noticias en mucho tiempo. Quizás en este edificio, quizás incluso esta mañana, quizás necesites buenas noticias o quizás yo tenga buenas noticias para ti.
Jesucristo murió por ti, para que el cielo pudiera ser nuestro hogar. Y un día nos iremos. Estaba justo aquí. Vamos a estar bien sin importar lo que haga el gobierno o quienes nos rodean, vamos a estar bien. El Dios al que servimos está sentado en su trono en el cielo, y su voluntad se está haciendo. Y, por cierto, la tumba sigue vacía. Y eso dirige todo lo que nos rodea. Jesús dice, yo he venido a predicar buenas noticias a personas que últimamente no habían tenido muchas buenas noticias. ¿Trabajas cerca de alguien en tu lugar de trabajo que viva en la misma calle sin salida o incluso dentro de tu familia? Hay personas allí que necesiten buenas noticias y que necesiten que se les recuerde. Ese fue el ministerio de Jesús. Es el comienzo, donde quiero que pienses en tu ministerio personal al tiempo que piensas en servir a quienes te rodean. Fíjate en el segundo punto que mencioné. En el versículo número 18, para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Sé que hay un ministerio penitenciario bastante bueno en la iglesia de nuestro Señor y probablemente también aquí. Pero no todos los presos están entre rejas. Hay algunos presos con muchas adicciones a todo tipo de cosas. Puedes tener una lista de 10 muy fácilmente. Jesús, yo, he venido a decirles a esas personas que hay una mejor manera de vivir. Hay formas más emocionantes de vivir que siendo un prisionero. Fíjate en la tercera cosa que menciona rápidamente. Para liberar a los oprimidos, y como mencioné en la Biblia King James, dice la palabra, heridos. Hay muchas cosas que hieren a la gente. Hablemos un momento. Imaginemos que esto es la clase de la Biblia, lo que significa que puedes responder en voz alta. Dime 5 cosas que causan moretones. Una vacuna contra la gripe cada 4 meses. No te oí. El abuso físico sería un claro ejemplo. ¿Qué tal otro? ¿Qué causa moretones? ¿Qué tal la división? ¿Qué tal el divorcio? ¿Qué hay del abandono escolar, de los adolescentes problemáticos, de los padres con problemas? Hay muchas cosas que hieren a la gente. Mi hija Andrea me dio una lección sobre esto mismo cuando era pequeña. Era sábado, y ella estaba allí caminando alegremente por la casa, y al llegar a un pomo de puerta, se golpeó la mano contra él. Bueno, se le puso muy morada muy rápido y le duró varios días. Andrea llevaba manga corta o manga larga. Manga larga. Ella no quería que la gente lo viera. ¿Saldrías por ahí con eso a la vista? No, probablemente estaría aquí protegiendo ese lugar. Hay muchas cosas que hieren a la gente. ¿Hay alguien en esta iglesia que haya sufrido algún daño? No levantan las manos, pero hay gente que haya resultado herida. Ese es tu ministerio personal. Esa es tu misión personal. Sigamos leyendo el pasaje. Y por último, en el versículo 19, se proclama el año de la gracia del Señor. Hay mucha gente en nuestro mundo que piensa que Dios no los ama. Hay mucha gente que ha perdido la fe en Dios, y tú no tienes por qué hacerlo. Mucha gente, lo primero que hace cuando son niños y tienen problemas, es dejar la iglesia. Pues precisamente cuando más necesitas la iglesia es cuando estás pasando por esas situaciones en particular. Eso es lo que más necesitas. Esto, en el versículo 19, proclama el año de la gracia del Señor. Eso es lo que significa ese pasaje. Es hora de que salgamos y les contemos a algunas personas que necesitan escuchar buenas noticias. Hay mucha gente que tu equipo conocerá en Honduras. Eso estaba magullado y eso estaba roto. Necesito escuchar buenas noticias. Tenemos las mejores noticias. Permítanme explicarlo de esta manera. Ni las balas ni las bombas suficientes pueden cambiar el mundo. Lo único que puede cambiar el mundo es Jesucristo. ¿Estás de acuerdo con eso? Ni las balas ni las bombas suficientes bastarán para cambiar el mundo. Nuestra única esperanza de cambiar el mundo es Jesucristo. Creo que lo que el mundo necesita más que nada es una buena dosis de Jesús, y que Jesús dé aquí su ministerio personal y espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien hasta ahora. Este es el ministerio de Jesús. Quiero que pienses en tu ministerio personal de tu vida y en este pasaje en particular. Quiero animarte a que escribas esto, lo imprimas, hagas una copia y la pongas en la pared de tu casa, en tu oficina o en el lugar donde oras. Quizás te recuerde a ese ministerio personal que necesitas tener en tu camino con Dios. Permíteme preguntarte de nuevo, ¿estamos de acuerdo o todo está bien? Agradezco su entusiasmo. Estamos bien, eso es lo que constituye el ministerio personal de Jesús. Y si quiero ser un padre para Jesús, tal vez deba convertir esto en mi ministerio personal. Déjame leerte otra historia. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer este pasaje y a destacar un par de puntos. Te contaré 2 historias y luego habremos terminado. En el capítulo 5 de 2 Corintios, si miramos desde el versículo número 1111 hasta el final del capítulo, Pablo nos está dando información sobre lo que significa vivir de nuevo. Jesucristo no vino a hacerte mejor. Jesucristo vino y murió en la cruz para hacernos nuevos. Y en el capítulo 5, nos cuenta todos los ingredientes de cómo es esta nueva vida.
¿Me acompañarías hasta el versículo número 16? Por tanto, pues, no conocemos a ningún hombre según la carne. Sí, aunque antes conocíamos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos. ¿Qué dice el número 16? Hubo un tiempo en que evaluábamos a las personas por su apariencia física. Él dice, incluso yo pensaba en Jesús de esa manera. ¿Cuál fue su primer pensamiento sobre Jesús? Hombre judío, no Salvador, no Señor. Pablo dice que hay un momento en el que nos vemos unos a otros desde una perspectiva física. Pablo dice, ya no necesitamos hacer eso. Sigamos leyendo la siguiente línea. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Todo ha pasado. Mirad, todas las cosas se han hecho nuevas. Jesús no vino a la tierra para hacernos mejores. Él nos llamó, Él subió a la cruz para hacernos nuevos, pero sigamos leyendo. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es una de esas palabras rebuscadas que a veces usamos sin saber realmente qué significa. La reconciliación significa reconstruir las amistades. La reinvención de los amigos. Boba te está usando de nuevo como ejemplo. Supongo que Boba y yo nos peleamos esta mañana. Él me pegaría porque es mucho más joven. Bueno, por eso tuvimos una gran pelea. Llegó Steve y nos hizo amigos de nuevo. Esa es una imagen de reconciliación cuando personas que estaban enfrentadas se convirtieron en amigas. Volvamos a este pasaje. Todo proviene de Dios, quien nos ha reconciliado. Un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo estuvimos en desacuerdo con Dios? En aquellos tiempos en que vivíamos para nosotros mismos, en aquellos tiempos en que vivíamos en pecado, antes de convertirnos en el Padre de Jesús. Antes de convertirnos en el Padre de Jesús, necesitábamos reconciliarnos con Dios. Lee las próximas 2 o 3 palabras. Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo. ¿Cuándo fue el momento en que tú y yo éramos enemigos de Dios, cuando vivíamos en pecado? Cuando tú y yo disfrutamos del perdón, se convirtió en algo totalmente nuevo. Tenemos que ser completamente nuevos y empezar de cero. Pero Dios, en este pasaje, dice que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesús, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Tú y yo nos hemos reconciliado con Dios. Y a los reconciliados, Pablo dice que Dios les ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Cuando tú y yo estábamos enemistados con Dios, ¿quién fue el tercero que nos hizo volver a ser amigos? No te oí, Jesús. Cuando tú y yo estábamos en desacuerdo con Dios, hubo una tercera persona, Jesucristo, que nos reconcilió con Dios. ¿Y qué hizo falta para que volviéramos a ser amigos de Dios? Tomó la cruz, tomó la salvación que es posible desde la cruz. Así pues, tú y yo hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Respira hondo y átate bien los cordones por las próximas palabras. Él nos lo ha dado a ti y a mí. El ministerio de la reconciliación, es decir, nuestro ministerio personal, nuestra dirección personal de vida, es dedicar nuestras vidas, dedicar nuestro tiempo a salir y ayudar a otras personas a reconciliarse con Dios. Es una gran historia para contar sobre Jesús y no mejoró en absoluto, y Él quiere que contemos esa historia en particular a aquellos que entren en contacto con qué vamos a usar. ¿Cuál será nuestra herramienta para llevar a cabo este ministerio? Regresa al pasaje. A esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no imputándoles sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa la palabra reconciliación? Lo sostendrías, Él nos ha dado esta palabra para hablarle al mundo de la salvación que disfrutamos en Cristo. Nos hemos reconciliado. Quiere que sigamos adelante y reconciliemos a otros, ¿y qué vamos a usar? Vamos a usar el mejor libro jamás escrito, que contiene la mejor historia jamás contada, la que tú y otras personas quizás conozcan sobre Jesucristo. Necesito que alguien asienta con la cabeza otra vez. ¿Tiene sentido? Mira, esto es algo personal. Tu ministerio es algo personal. ¿Cuál es su ministerio? Si sigues haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿dónde vas a estar cuando llegues allí? Como iglesia, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, ¿dónde vamos a estar cuando lleguemos allí? Quiero que a partir de ahora miren estos 2 pasajes desde una perspectiva diferente. Cuando observes estos 2 lugares, piensa en tu ministerio personal y en lo que realmente significa. Permítanme mostrarles cómo se ve esto, y luego les contaré 2 historias en detalle. Sé que estoy sumando muchas historias, pero son buenas. No necesitas irte temprano. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, se narra la historia de un hombre loco. Jesús y sus discípulos habían estado afuera bajo una tormenta toda la noche anterior. Jesús había pasado un buen rato orando, y cuando llegaron a ese lugar en particular, tuvieron que atravesar una tormenta. Llegan a la orilla al final del día. Y cuando llegaron allí, los discípulos probablemente tenían frío, estaban mojados y hambrientos,
así que probablemente les dijeron que recogieran algo de leña de alguna fuente para poder encender un pequeño fuego y montar un pequeño campamento allí mismo, tal como habían bajado del barco. Cuando desembarcaron, una persona los recibió para darles la bienvenida, y era un hombre loco. Ya habías leído esa historia antes, cuando echaste un vistazo al capítulo 5 del libro de Marcos. El loco desnudo, gritando a todo pulmón, asustando a cuanta gente mejor, con un espíritu maligno en su interior, un loco. Jesús se encontró con un loco. Una de las primeras cosas que hizo fue preguntarle su nombre. Necesito tus ojos aquí mismo. Todo el mundo tiene un nombre y todo el mundo tiene una historia. No. Todos tenemos un nombre y todos tenemos una historia. Y debemos tomarnos el tiempo para escuchar esas historias. A veces tengo que tener cuidado, como esta mañana, que hay tantos con los que quiero charlar y alguien podría decir algo y tengo que girarme para ver a otra persona y apartar las puntas de mis alas para evitar a esa persona. Permítanme animarles a que mantengan las puntas de sus alas apuntando hacia la persona con la que están hablando. Y cuando les preguntas cómo están, quédate hasta que oigas la respuesta. Jesús preguntó, ¿cuál es tu nombre? Dijo que su nombre es Legión. Él tiene una historia y él tiene un nombre y una historia. A medida que avanzan en la página, la Biblia nos dice que Jesús expulsó a este espíritu maligno. Fíjate en el versículo número 9. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, mi nombre es Legión, porque somos muchos, y rogó una vez más a Jesús que no los enviara a esa zona. Hay una gran piara de cerdos. A veces, al leer este pasaje a lo largo de los años, me he reído un poco porque había muchos cerdos y los espíritus malignos fueron arrojados a los cerdos. Y los cerdos corrieron colina abajo y se ahogaron. Había que avisar al dueño de esos cerdos. ¿Cómo irías al pueblo y le contarías al jefe lo de todos sus cerdos? Ya sabes, los cerdos, tú, ya sabes, ¿cómo le dirías al jefe lo que les pasó a sus cerdos? Pues bien, el espíritu maligno ha sido expulsado. Ahora está vestido, y en su sano juicio, mira lo que sucede al final de la historia. En el versículo número 18, cuando Jesús se acercaba a la barca, el hombre que había estado endemoniado y poseído accedió a ir con él. Y Jesús le dijo, no le dejó, sino que le dijo, vete a casa con tu familia y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti. Detengámonos aquí, déjame ir contigo, puedes oír él. ¿Por qué querría ir con Jesús y los apóstoles? ¿Por qué querría ese loco estar con Jesús? Dime quién es su mejor amigo en todo el mundo. ¿Quién es su mejor amigo en ese momento? Jesucristo, y él quería ir con él. Déjame ir contigo, me sentaré en la parte trasera del barco. No comeré mucho, no voy a armar mucho alboroto. Déjame ir contigo. Entonces Jesús se volvió hacia aquel hombre y le dijo, ahora, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vuelvas a tu casa. Quiero que les cuentes a todas esas personas de allá atrás lo que Dios ha hecho por ti. Ministerio personal, contarles a las personas con las que estás en contacto y, sobre todo, de qué se trata la historia. Cuando el hombre no regresó a casa, el hombre regresó a casa. Jesús se fue. La siguiente vez que Jesús vino a esa zona, fue cuando alimentó a los 4,000. ¿Quién les habló a todas esas personas sobre Jesús? ¿Sentiste escalofríos? Acabo de conseguir uno. El loco, ¿te acuerdas? Volvió e hizo lo que Jesús le pidió. Regresó y les contó a esas personas lo que Dios había hecho por él. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Compártelo con tu vecino. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Ha bendecido tu vida, te ha acompañado en momentos de dolor, sufrimiento y angustia. Hemos tenido momentos así en nuestra vida. Cuéntale esa historia a la gente con la que te encuentres. Y si Dios puede usar a un loco, llevar a 4,000 personas a Jesús, ¿qué puede hacer Él a través de nuestros ministerios personales como iglesia y como individuo? Necesito la cabeza número 1. ¿Tiene sentido? Permítanme concluir así. El Apocalipsis nos dice cómo va a terminar la historia. El Apocalipsis es una imagen de la batalla que tú y yo libramos cada día contra el viejo bribón, el diablo, y de cómo va a terminar. El Apocalipsis dice que estamos en guerra con el bribón. En todas partes, a todas horas y para todos, tú y yo estamos en una batalla contra el viejo bribón, el diablo, y el Apocalipsis dice que si permanecemos fieles, si seguimos a Jesús, cuando se disipe el humo y se asiente el polvo, quienes estén con Jesús saldrán victoriosos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Agradezco su entusiasmo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, un chico de 15 años quería ser bautizado en Cristo. Él acudió a su pastor. Me gustaría que me bautizaras, dijo el pastor, me encantaría hacerlo. Él lo bautizó en Cristo. Y entonces dijo, voy a estudiar la Biblia contigo. El predicador preguntó, ¿qué les gustaría estudiar?
Bo dijo revelación. El ministro dijo, no estoy seguro de que empezaría por ahí con un cristiano recién convertido, pero está bien, eso es lo que quieres estudiar, y lo haremos. Te diré algo, te vas y en 4 semanas, durante las próximas 4 semanas. Estudio el libro del Apocalipsis, y luego nos reunimos y me cuentas lo que has aprendido. Han pasado 4 semanas. El niño regresó y dijo que esto era el Apocalipsis. El predicador dijo que sí. Él preguntó, ¿qué aprendiste? Si el chico dice esto, ganamos. Nosotros, cuando ese director vino a mi casa hace unos meses, mi nieto jugó al béisbol en la Universidad Estatal de Wright, gracias a ESPN 2. Si no lo hubiera hecho, no habría podido ir a Ohio a ver este partido en persona, habría podido verlo en ESPN 2. Estábamos viendo un partido. Drew bateó de 4-2 y su equipo ganó. Al día siguiente llegué a casa después del trabajo y mi esposa, siendo una buena abuela, me dijo, ¿qué? Volvamos a ver ese partido. Adivina qué hicimos, volvimos a ver ese partido. Drew recibió 2 strikes, le toca batear, no me preocupé, de hecho, estaba comiendo helado. Seguí comiéndome mi helado porque, ¿qué iba a saber yo? Iba a conseguir un hit. Vi la escena más tarde, hacia el final del partido, su equipo iba perdiendo. Seguí comiendo mi helado. ¿Por qué hicieron eso? Porque yo sabía cómo iba a terminar el partido. Vamos a estar bien, por el Dios al que servimos. Está sentado en su trono y tiene muchas cosas resueltas sobre la vida. Pero vamos a estar bien porque Él está sentado en su trono. Y no olvides jamás que la tumba sigue vacía. Que Dios te bendiga. Piensa en ti mismo, a cómo piensas en tus ministerios personales, en cómo tu vida, tu matrimonio y tu negocio pueden integrarse en tu ministerio personal. Que Dios nos bendiga a todos al aplicar este pasaje y estas 2 historias a nuestras vidas. Cambiará nuestra forma de vida y planificar nuestro futuro. Oremos juntos para concluir, y después vamos a cantar. Oremos un momento. Padre, gracias por tu palabra y gracias por las imágenes de ministerio personal que podemos adoptar en nuestras propias vidas. Y te damos gracias por Jesucristo. Agradecemos que dedicara tiempo a la gente. Es bueno saber que Jesús conoce nuestro nombre. Es una experiencia muy conmovedora saber que nuestros nombres están escritos en la mano de Dios. Que siempre estamos en su mente. Ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes. Oro por aquellos que hoy no pudieron reunirse con la iglesia debido a la persecución o la oposición. Rezo por la gente de Corea del Norte. ¿Quién no puede tener una Biblia? Si los pillan con uno, los matarán. Así que rezaré por aquellos que hoy usan una pequeña memoria USB, insertándola quizás en algún dispositivo, y escuchar porciones de las Escrituras, y luego tienen que tirar ese pequeño aparato al patio trasero para que no los pillen con él. Hoy oro por esas personas, querido Señor, que son. No poder reunirme con mis hermanos y hermanas en Cristo por aquellos que están en China. ¿A quienes se les vigila si tienen una iglesia doméstica en su casa? Somos tan afortunados y tenemos tanta suerte, poder reunirnos hoy, y ruego que, desde nuestro estudio, nuestras vidas cambien. Y es por medio de Jesucristo que oro. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti, y te daré paz.